Bueno, mi nombre es Rafael Cox Salomar, soy profesor de Derecho en Washington, D.C. Yo creo que es muy prematuro saber el resultado de ese litigio. Ciertamente el gobierno de Puerto Rico hace un planteamiento que a todas luces es legítimo, y es que si bien es cierto que la Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad para pasar revista sobre los presupuestos, ¿verdad?, que aprueba la legislatura local, también es cierto que asuntos estrictamente de política pública, que tienen que ver con la visión de futuro del país, el camino que el país debe recorrer, cómo articular un proyecto de futuro, son temas que le competen en primera instancia a las ramas electas del gobierno local de Puerto Rico y no a una junta nombrada unilateralmente sin consentimiento de los puertorriqueños. Así que hacer un presupuesto, articular un presupuesto, posiblemente es el ejercicio más fundamental de política pública. Entonces el gobierno de Puerto Rico es un planteamiento que parece legítimo. Veremos a ver cómo se resuelve el caso, pero lo que el mundo entero debe de prestarle atención con respecto a este caso es que todavía en el siglo XXI, en una isla caribeña que se llama Puerto Rico, no existe tal cosa como el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados. Hay una junta nombrada unilateralmente por el Congreso de los Estados Unidos y por el presidente de los Estados Unidos que toma todas las determinaciones y que tiene poderes básicamente omnímodos sobre la vida puertorriqueña, y de eso es que se trata este asunto. Supone establecer unas inteligencias en Washington, con las ramas políticas en Washington, dentro del Congreso e inclusive en el Ejecutivo Federal en Washington, para ir de alguna forma esclareciendo los lineamientos de lo que debe tener un proyecto soberanista para que sea del agrado de esas ramas políticas en Washington e ir tendiendo puentes, ¿no?, entre grupos en Puerto Rico que creen en la soberanía y gente en Estados Unidos, instituciones en Estados Unidos que de alguna manera puedan potenciar un proyecto soberanista para Puerto Rico. Ir creando un entramado de alianzas, de ver exactamente cuál es la temperatura en Washington para impulsar un proyecto soberanista para Puerto Rico. Pero a mí me parece que en este momento la posibilidad de que Puerto Rico pueda convertirse en un estado federal de los Estados Unidos es casi inexistente, porque la admisión a la Unión Americana no es un derecho, es una concesión que hace el Congreso conforme unos requisitos que el Congreso mismo impone. No existe ningún derecho a ser Estado de la Unión, y en las 37 ocasiones, luego de las primeras 13 colonias, en donde los Estados Unidos ha admitido territorios a la Unión, lo ha hecho siempre en función de sus propios intereses. Eran territorios que ya pagaban contribuciones federales sobre la renta neta, en donde existía un balance comercial positivo, en donde había una población anglo que constituía la mayoría de los habitantes de esos territorios, y en donde no existían naciones sociológicamente definidas, lingüísticamente definidas, como lo es Puerto Rico. Es decir, el escenario que se desenvolvió en esos 37 territorios que eventualmente advinieron a la Unión Americana como Estado, como es el caso de la Florida, el caso de los territorios que advinieron luego de la guerra con México, inclusive Alaska y Hawái, en su composición sociológica, en su composición económica, en su configuración fiscal, tenían características completamente distintas a Puerto Rico. Entonces, en términos de números, para que Puerto Rico llegue a ser un Estado, pues primero tendría que haber respaldo de republicanos y demócratas en el Congreso. Los republicanos no respaldan la idea porque Puerto Rico sería eminentemente un Estado demócrata, con 7 u 8 congresistas en la Cámara y 2 senadores demócratas que muy bien podrían determinar el rumbo de las cosas en ambos cuerpos legislativos. Así las cosas, me parece a mí que la única ruta que parte del derecho inalienable de los puertorriqueños a su propia autodeterminación es la soberanía, que no depende de una concesión del Congreso, sino que depende del ejercicio del derecho inalienable de los puertorriqueños a determinar su propia vida y su propio futuro, independientemente de lo que pueda pensar el señor Trump o los señores que están, el señor Ryan, el señor McConnell y el resto de señores que componen el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, definitivamente va a representar un desafío para Puerto Rico. Obviamente el tema de la guerra arancelaria con China
va a tener un efecto no solamente en la economía norteamericana, va a tener un efecto posiblemente negativo y que va a empañar los adelantos que pudieran haberse percibido con la reforma contributiva que se aprobó en Estados Unidos hace unos meses, y va a tener un efecto obviamente también en Puerto Rico. Obviamente la economía nuestra es una economía totalmente dependiente a la norteamericana, y si la norteamericana recibe un impacto negativo, pues se va a dejar sentir en Puerto Rico también, definitivamente, definitivamente. Ha sido, diríamos, muy decepcionante que la Asamblea de las Naciones Unidas no ha querido nunca reabrir el caso de Puerto Rico. La Asamblea General atendió el caso de Puerto Rico en 1953, en la época de la administración del presidente Eisenhower, y en aquel momento, en plena Guerra Fría, poco después del fin de la Guerra de Corea, la Asamblea General, en una votación bien controversial, de 26 votos a favor, 18 votos en contra, 18 votos abstenidos, 16 en contra, en donde los abstenidos y los en contra eran más que los a favor, sacaron a Puerto Rico de la lista de colonias de Naciones Unidas. Y se ha venido planteando sistemáticamente en los últimos 60 años que hay que reabrir esa evaluación que se hizo en ese momento, que fue una evaluación a todas luces sesgada dentro del contexto aquel de la Guerra Fría, y que hay que reabrir el caso de Puerto Rico, que particularmente a raíz del nombramiento de esta junta completamente antidemocrática, pues que queda al descubierto la condición colonial de Puerto Rico, y Naciones Unidas tiene un rol, pero Naciones Unidas no es el único organismo que tiene un rol aquí. Aquí tiene un rol también muy posiblemente la propia OEA, la propia Corte de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Aquí inclusive hay un caso potencial que se pueda elevar como opinión consultiva ante la Corte Internacional en La Haya con respecto a las obligaciones que tienen los Estados Unidos a descolonizar en función de las convenciones de derechos políticos que los Estados Unidos mismos y el Senado de Estados Unidos ha ratificado en los últimos tiempos y que son realmente tratados exigibles bajo el derecho doméstico americano. Aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero fundamentalmente lo que se debe de hacer, y la iniciativa tiene que estar del pueblo de Puerto Rico. Todos los pueblos que han luchado por su futuro lo han hecho empezando por ellos mismos. Nosotros no podemos esperar que nadie venga a descolonizarnos. Nosotros tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos.